En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí va el famoso versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que uses este mensaje para la vida de tu pueblo, Señor, para darle aliento a lo menos a algunos, Señor, que esté oyendo en esta hora o que vaya a escuchar este mensaje, Señor, en el momento que lo oiga. Te ruego, Señor, que tu palabra, que tiene tanto poder, pueda levantar el ánimo de tu pueblo y pueda traer esperanza. Dame un mensaje que pueda ser propicio para esta hora y para las personas que lo van a utilizar, Señor, que llegue justamente, Señor, en la necesidad que ellos tienen, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Dios mío, en esta hora que seas tú llevando el mensaje de tu palabra, Señor, hasta donde nosotros menos lo esperamos o menos pensamos. Gracias te doy por esta mañana y por la vida que nos regalas. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. God bless our brother Stephen that is watching from Kenya. Dios bendiga a mi hermano Stephen que está mirando desde Kenia, África. Muy bien, amados hermanos, acabamos de leer Filipenses 4:13 o 4:10 al 13, donde encontramos nosotros un texto bastante conocido, que es Filipenses 4:13, pero ahora quise leer el contexto porque Filipenses 4:13 no tuviera la profundidad que tiene si nosotros no leyéramos el contexto, es decir, los versos que están anteriores a él, porque Pablo está hablando acerca de la iglesia de Filipos. Dicho sea de paso, la iglesia de Filipos, usted sabe de la manera que se fundó, de la manera que se estableció y que fue a través de muchas luchas, sobre todo porque al echar fuera un demonio, Pablo, de una muchacha, fue echado a la cárcel y cuando lo echan a la cárcel, eh, ahí viene una gran prueba para ellos porque los azotan mucho, los ponen en el cepo y usted ya conoce la historia. Si no me equivoco es el capítulo 16 del libro de Hechos, donde ellos cantando y orando reciben la bendición de Dios de que un terremoto abre las puertas, las rejas y todo el mundo sale libre. Y ahí están ellos fundando una iglesia a través de estas luchas. Ahora Pablo está escribiéndole a esta iglesia que sabe lo que es la lucha, que sabe lo que es cómo ellos fundaron esta iglesia a través de tantas dificultades. Quiero saludar a mi hermana a Kimberly Mengíbar, que está saludando. Dios me la bendiga a usted también y a su familia. Y a mi hermana Elizabeth Cortés. Dios le bendiga. Y ahora nosotros vemos cómo Pablo escribe desde la cárcel nuevamente esta carta. Ahora, Pablo está escribiéndole a la iglesia en Filipos, a los filipenses, y les está diciendo, yo me gocé en gran manera porque al fin ustedes han revivido su cuidado de mí. Alguna ofrenda ellos habían enviado a Pablo, alguna bendición habían enviado al apóstol, y el apóstol Pablo les dice, doy gracias a Dios porque ustedes han revivido su cuidado de mí. Pero le faltaba la oportunidad. No es que ustedes no querían, sino que le faltaba una oportunidad. Pablo siendo muy amable en cuanto a eso. Ahora, en el verso 11 al verso 13, hay algo interesante y hay algo muy bonito que nosotros podemos extraer para poder dar un mensaje, una enseñanza para nuestra vida. Pablo dice, no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aprender a contentarse en cualquier situación, eso es algo muy difícil. No siempre es una cosa fácil. ¿Quién se puede contentar cualquiera sea su situación? Hablando de su posición, hablando de sus bienes, hablando de lo que tienen materialmente o de lo que les hace falta materialmente.
¿Quién se puede contentar cuando no tiene nada para comer? ¿Quién se puede contentar cuando no tiene quizás para pagar algo en su vida? Amados hermanos, tenemos que entender de que Pablo está hablando aquí, y Pablo no es una persona cualquiera. Él había salido de ser una persona pudiente a ser una persona ahora perseguida por predicar el evangelio. Una persona que lo tenía todo, no solamente materialmente, sino moralmente, porque él era muy respetado. Él era una persona que la gente admiraba. Él era una persona que la gente respetaba dentro del Sanedrín y del mundo del fariseísmo. Él era hijo de fariseos. Además de eso, era una persona que cumplía cuanto más podía la ley. Él lo dice aquí mismo en esta carta, en el capítulo 3. Él dice que era más celoso que sus contemporáneos. Es decir, era una persona que cumplía y trataba de cumplir la ley lo más que pudiera, y que aún las personas que le rodeaban a él, su camada, sus contemporáneos, él era más celoso de la ley que todos ellos. Y eso lo podemos ver cuando nos damos cuenta de que él fue una persona que persiguió la iglesia del Señor en su levantamiento. Ahora, nos encontramos ahora en el verso 11 al verso 13, donde Pablo está hablando y está diciendo acerca de contentarse cualquiera sea su situación. Pasar de tenerlo todo a no tener nada, o a ser perseguido y a ser un preso, un reo, es una cosa muy difícil. Y Pablo está diciendo, ahora yo he aprendido a contentarme. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en Cristo Jesús, de que nuestra vida como cristianos no todo el tiempo va a estar en abundancia, no todo el tiempo las circunstancias estarán a nuestro favor, no todo el tiempo el viento soplará a nuestro favor. Muchas veces iremos contracorriente, muchas veces nos toparemos con situaciones que nos sacarán lo mejor de nosotros, muchas veces nos toparemos con situaciones tan difíciles de que va a ser tan difícil para nosotros contentarnos en esas situaciones que tendremos que aprender a contentarnos. Esto es aprendido. Esto es algo que uno aprende en el caminar con Cristo. Aprender a alegrarse, cualquiera sea la situación, cuesta mucho. Pero el alegrarse, cualquiera sea la situación, es simplemente un fruto de fe que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al contentarnos, al alegrarnos, cualquiera sea nuestra situación, básicamente le estamos diciendo, Señor, tú tienes el control de esta situación que yo estoy atravesando. Tú tienes el control de la escasez que estoy atravesando. Tú tienes el control de la abundancia que yo estoy atravesando. Dios nunca deja de ser el centro de nuestra vida, aunque nosotros estemos pasando escasez o estemos pasando abundancia. Y este es uno de los grandes problemas que nosotros como seres humanos y como muchos cristianos tenemos, de que cuando todo está bien, tendemos a estar alegres. Cuando tenemos abundancia, tendemos a estar alegres. Cuando tenemos todo lo necesario, tendemos a estar alegres. ¿Qué tal cuando nosotros no tenemos nada? ¿Qué tal cuando nosotros sabemos que tenemos que pagar el alquiler y no alcanza? Yo he pasado situaciones constantemente en ocasiones anteriores donde la renta o el alquiler se tenía que pagar al día siguiente y no me alcanzaba para pagar. Ese tipo de frustraciones que uno tiene, impotencias que uno siente cuando hay escasez. Pero el Señor aquí nos muestra un ejemplo de una persona que sabía contentarse cualquiera fuera su situación. Y aquí nosotros tenemos que agarrar ejemplo de este hombre y decir, Señor, si él pudo, yo puedo. Porque cuando Pablo llega al verso 13, el famoso verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tenemos que olvidar lo que había dicho anteriormente. Él ha dicho, yo sé tener abundancia y sé tener necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el famoso verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando nosotros leemos en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es como el eslogan de muchos de nosotros o el texto favorito cuando estamos pasando diferentes circunstancias, muchas veces nosotros olvidamos el contexto, olvidamos lo que Pablo está hablando anteriormente. Pablo está hablando anteriormente acerca de padecer necesidad y estar en abundancia. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso
no puede dejar de ser acompañado con su contexto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Pablo está hablando, no solamente usaríamos ese texto cuando todo está bien, cuando vamos a desempeñar un privilegio, nos daríamos cuenta en nuestra vida de que usar ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es utilizarlo también cuando estamos en lo más bajo de nuestro ánimo, cuando no hay nada, cuando no hay solución a nuestro problema. Es decir, este texto de Filipenses 4:13 debemos de utilizarlo cuando el doctor no nos da esperanza, cuando el abogado no nos da esperanza, cuando nuestra situación está demasiado difícil, tanto así que nadie puede tener una solución. Es ahí donde tenemos que utilizar este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando a veces nosotros no queremos seguir, cuando a veces nosotros no queremos continuar, cuando nuestra vida está atravesando lo más bajo anímicamente, tenemos que agarrarnos de estos textos y decir, Señor, aunque estoy pasando esta dificultad, aunque no sé cómo me va a sacar adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verso no es un verso que está ahí aislado. Es un verso que Pablo utilizó cuando estaba pasando una escasez y recibe una bendición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tanto pasar una escasez como también pasar una abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cualquiera pudiera decir, pero hermano, ¿cómo podemos aplicar ese texto cuando estamos pasando abundancia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces nosotros en la abundancia tendemos a olvidarnos de ser fieles al Señor, de ser constantes en la oración, de tener esas cualidades y esos atributos que constantemente están cuando está la escasez. Este es un fenómeno que ocurre en nosotros como seres humanos. En la escasez buscamos a Dios. En la escasez es donde oramos más. En la escasez nuestra consagración es más grande. En la escasez suceden diferentes cosas que en la abundancia se pierden. Y Pablo está diciendo aquí, yo sé y he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia sin que la abundancia me afecte el corazón y mi relación con Dios. Y sé vivir en la pobreza sin que la pobreza afecte mi relación con Dios. Y eso, amados hermanos, es una cosa de admirar. Si en la abundancia y en la escasez usted y yo aprendemos a vivir para Dios, déjeme decirle que hemos ganado mucho. Hemos ganado tanto que nosotros en nuestra vida vamos a aprender a vivir de esa manera y automáticamente vamos a ser ejemplo para otras personas. Tener abundancia o tener escasez, no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La abundancia no me afecta en mi relación con Dios y la escasez no me afecta en mi relación con Dios. Y es ahí donde radica la fuerza y la autoridad de este mensaje y de este versículo que ahora nosotros estamos leyendo. Cuando nosotros llevamos este versículo y lo comparamos con el contexto que tiene, Pablo diciendo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto se puede aplicar a cualquier situación de mi vida, porque, amados hermanos, hoy tenemos, mañana no tenemos. El dinero es así. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero es como un espejismo, algo que desaparece. La palabra del Señor dice en Proverbios, ¿por qué vas a poner tu confianza en el dinero, tu mirada en el dinero, siendo ellos nada? Porque pronto toman alas y se van. El dinero, así como viene, así se va. Así desaparece, pero tenemos que tener en cuenta esto de que la escasez y los momentos precarios, también así como vienen, se van. Nosotros no podemos tomar decisiones permanentes en circunstancias temporales. No podemos, voy a decirlo de esta manera, no podemos ser infieles a Dios en la escasez, porque la escasez se acabará, pero nuestra fidelidad o infidelidad al Señor quedará marcada en nuestra vida en los momentos de escasez. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles en los momentos de escasez y a ser fieles en los momentos de abundancia. Y déjeme decirle, uno de los momentos más difíciles es ser fieles al Señor y mantener nuestra vida agradable a Dios en la abundancia. No tanto en la escasez, sino en la abundancia. Es más difícil vivir en la victoria
que vivir en la derrota. Es más difícil mantener los pies en la tierra cuando de repente se le dan más privilegios, se le da más reconocimiento, se le da más fama, le salen bien las cosas. Es más difícil. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la oportunidad de abrir la palabra del Señor y poder encontrar en ella algo que me haga poner los pies sobre la tierra. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 13, si no me equivoco, vamos a leerlo y yo quiero leerle esta gran escena, porque es una gran escena que a nosotros nos tiene que dejar una gran enseñanza. En el capítulo 13, verso 1 dice, en el Evangelio de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjese muy bien lo que sucede. Antes de la fiesta de la Pascua, esto probablemente fue un viernes, entre jueves y viernes. Sabiendo Jesús que su hora había llegado antes que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira ahí, ¿puede observar usted el gran contraste de lo que venimos hablando? De que es muy difícil y más difícil mantener la humildad y mantener la fidelidad a Dios cuando todo va bien, cuando hay abundancia. Y es ahí donde tenemos que agarrar textos como este y poner nuestros pies sobre la tierra. Porque vivir todo el tiempo en victoria es un asunto que cuesta. La palabra del Señor nos muestra en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 1 y 2, de que la hora del Señor había llegado. Todas las cosas habían sido entregadas por el Padre en sus manos. Es decir, la victoria ya estaba segura. Y en su momento cúspide, en su momento más alto, que es este momento, no demandó la alabanza de los discípulos. No les dijo, muchachos, ya, esto ya está hecho. Esto ya está cumplido. Aquí solo me falta dar la vida, ponerla y ya estuvo. No. Ustedes me tienen que adorar ahorita porque ahorita yo voy a pasar de este mundo al Padre. No. Él en su momento más alto, en su momento cúspide, lo que hizo fue agarrar una toalla y agarrar agua y lavarle los pies a los discípulos. Dicho sea de paso, cuando nosotros leemos estos versículos, muchas veces no consideramos la magnitud de fuerza que hay en estos versículos porque están ligados a un mundo cultural. Es decir, en el tiempo de Cristo y en ese tiempo judío, los que lavaban los pies de las personas eran los siervos, las personas más bajos dentro de la casa. El amo le mandaba al siervo y le decía, oye, lava los pies de mis invitados, por favor. Eso no era un asunto que todo el mundo hacía. Eso no era algo que los amos de casa o los anfitriones podían hacer. Pero ahora no vemos a un anfitrión de casa ni a cualquier persona. Vemos al creador de la raza humana, al que formó la luz, al que puso en orden el universo, al que puso en orden las estaciones del año, inclinarse, lavarle los pies a los discípulos y secárselos con una toalla. Esto es impresionante. Si usted no hay aquí una cosa que le estremezca el corazón, no sé qué lo haría, porque aquí vemos a Dios hecho hombre lavándole los pies a sus propios discípulos. Pedro, que había entendido la magnitud de eso, no se quería dejar lavar los pies. Pero lo que voy yo con esto es que Jesucristo, en su momento más alto, en su momento de victoria, en lugar de hacer otra cosa o de demandar alabanza, Él lavó los pies de los discípulos. ¿No le parece a usted de que es una manera bastante razonable de lidiar con la victoria? El problema de muchos cristianos es vivir con la victoria, vivir llenos de fama, vivir llenos de nombre. Ya no aceptan que un mensaje les pueda salir mal o que se puedan equivocar mientras ministran la alabanza si son ministros de alabanza.
ya no aceptan. Y esa vida, acostumbrarse a esa vida de hoteles a hoteles, de multitudes a multitudes, es una vida que puede ser muy atractiva para muchas personas. Esa vida de aplausos, esa vida de fama, puede ser más difícil que la escasez. Puede ser más difícil que no tener fama. Puede ser más difícil que nunca haber probado vivir o de hotel en hotel o de multitud a multitud. Es más difícil vivir con la victoria que vivir en escasez. Vivir en abundancia que vivir no teniendo nada. Es más difícil. Y muchas veces nosotros cuando vivimos, y óigame, amado hermano o hermana que tiene privilegios y que Dios le ha dado una posición en esta tierra dentro de la iglesia, usted y yo en los momentos de los aplausos, en los momentos de admiración de las demás personas hacia nosotros, es donde más tenemos que bajarnos, es donde más tenemos que llegar a lo íntimo de nuestra habitación y decirle: Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el reconocimiento. Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no tengo nada, sin ti yo no fuera nada. Y no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Esa es una manera en la cual el Señor lidió en su momento cúspide, lavando los pies de los discípulos, y no tanto porque él tuviera ese problema de vanagloria. No. Él quería enseñarle a los discípulos: así ustedes van a tener que lidiar con sus victorias. Así ustedes van a tener que lidiar en sus momentos cúspide, en sus momentos de mayor victoria. ¿Cuál ha sido uno de los problemas de esta pandemia para muchos pseudoevangelistas, pseudoapóstoles? ¿Cuál ha sido el problema? Se acostumbraron a la fama. Y yo lo voy a decir con toda libertad porque yo he experimentado eso acá en Estados Unidos, donde la gente a uno le llama constantemente: mire, soy evangelista, soy ministro de alabanza, le levanto 7 muertos, le hago muchos milagros, puedo llegar a predicar a la iglesia. Y uno sabe lo que buscan: dinero. ¿Y qué ha pasado hoy? Ahora todas esas personas que se lucraron de la obra de Dios están encerrados en casa, y muchos de ellos, le aseguro, hasta blasfemando y haciendo cosas que no deben hacer. No digo todos, porque entre todos hay algunos llamados por Dios, pero esos esperan a que Dios les dé los privilegios. Ahora, cuando nosotros nos topamos con esa gente, mire, hermanos, si yo le contara las personas con las cuales yo he visto y he estado aún, me he sentado a hablar con ellos de la manera que ellos se han referido a la obra de Dios. Me recuerdo hablar con una persona llamado evangelistas, entre comillas, porque no tienen de evangelista nada. Me decía: hermano, yo de predicar y de esto hago $25,000 al mes. Y eso era como para él una gloria. Y se vanagloriaba de eso, y a mí me dolía el corazón, claro, yo frente a él, escuchándolo nada más, y mofándose y tratando de aparentar algo. Ahora, ¿dónde están todas esas oportunidades? ¿Dónde está todo ese mundo fantasioso de muchas personas y de muchos evangelistas y de muchos apóstoles, entre comillas, que lo que hicieron fue avergonzar el evangelio del Señor Jesucristo, traer afrenta a la obra del Señor, y que el mundo señalara con sus dedos y dijera: ahí están los que roban dinero, ahí están esas personas, los magnates que predican un evangelio de prosperidad solo para lucrarse ellos? ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están las megas iglesias? ¿A dónde están esas personas deambulantes, sin autoridad ni nada, que andaban predicando por todos lados? ¿Dónde están? Se acostumbraron a una vida de abundancia. Se acostumbraron a una vida de querer tenerlo siempre todo, de pasar de hotel en hotel de 5 estrellas y de vivir en medio de los aplausos y en medio de las multitudes, haciendo show para entretener a la gente. Hermanos, todo esto, no solamente hablemos del pecado que ha subido delante del Señor, del mundo, sino hablemos del pecado que ha subido delante del Señor dentro de la iglesia de Cristo, que es desagradable ante los ojos del Señor. Ahora, volviendo al texto principal que nosotros estábamos leyendo en Filipenses 4:10 al 13, donde encontramos el famoso texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a vivir no solamente para la gloria de Dios en la escasez, sino también en la abundancia.
Muchas veces la abundancia tiende a cegarnos más los ojos que la escasez. Muchas personas se cegaron de sus vistas por sus templos, por sus posiciones y todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, hablando de posiciones y hablando de fama y hablando de todas las cosas materiales, tenemos que utilizar eso para la gloria de Dios y no olvidarnos que sin Él nada somos. Sin Él nada somos en la abundancia y sin Él nada somos en la escasez. Amados hermanos, qué fenómeno más grande sucede en el corazón del ser humano, que en la escasez es más fiel a Dios, que en la escasez es más fiel al Señor, pero también tenemos que darnos cuenta de que hay un fenómeno dentro de la abundancia también que nos afecta a nosotros como cristianos, y es ahí donde tenemos que aplicar el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente para la escasez, sino también para la abundancia, porque Pablo dice: he aprendido a vivir contento en cualquier condición que yo tenga, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado, así para vivir en abundancia como también para padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión, esa frase y ese texto tan conocido de todos nosotros tiene que ser utilizado aun cuando todo va bien, aun cuando todo está marchando de la mejor manera, cuando tenemos todo, cuando tenemos el trabajo que deseamos, las entradas y el ingreso económico que nos ayuda a mantenernos con bien y también pagar todo el sustento de nuestros hijos, nuestra vida. Tenemos que reconocer que todo viene de Dios en la escasez y en la abundancia. Amados hermanos, nosotros no podemos solamente usar este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para lo malo, sino también para lo bueno. Porque nosotros tenemos que mantenernos en un nivel donde sea como sea nuestra situación y la situación que estemos atravesando, en todo le demos la gloria a Dios, en todo lo reconozcamos a Él y en todo Él sea el centro de nuestra vida. Así es que, ¿cuál sería y cuál es nuestra posición en este momento que estamos hablando de esto? ¿Cuál es nuestra posición delante del Señor? ¿De qué manera estamos lidiando nosotros con nuestras pruebas y también con nuestra abundancia? ¿De qué manera nosotros estamos dándole la gloria a Dios? ¿Será que nuestra vida de oración baja cuando todo va bien? ¿Será que nuestra vida de oración baja cuando todo va mal también quizás? ¿Qué es lo que mantiene nuestra vida espiritual regulada, anivelada, balanceada? Tiene que ser no las circunstancias que me rodean, ni las cosas materiales que yo tengo. Lo que tiene que mantener mi vida cristiana siempre balanceada es mi amor al Señor y mi fe en Él. Es mi amor al Señor y mi fe en Él. Una oración que no debe de faltar en la vida de cada uno de nosotros es: Señor, ayúdame a vivir en primer amor contigo. Ayúdame a vivir. Si lo estoy perdiendo, Señor, ayúdame a recuperarlo. Yo sé que usted y yo en la vida cristiana vamos a pasar tantas cosas: desprecios, calumnia, chisme, pero depende de nosotros, de la manera que eso nos va a afectar. Depende de nosotros, de la importancia que le demos. El único poder que tiene para afectar nuestra vida es el que nosotros le damos a esas cosas. Porque en realidad, amados hermanos, las palabras, las calumnias, los chismes, todas esas cosas, así como vienen, así se van. Lo único que va a mantenerle a usted en su vida firme es cómo usted aprenda a ver todas las adversidades, a ver las cosas como vienen. Pero ¿qué tal también cuando todo el mundo habla bien de nosotros? Cuando todo el mundo nos aplaude, cuando todo el mundo nos admira. Sería también un fenómeno que tendríamos que nosotros enfrentar con la mayor sabiduría que podemos. Ahora, llegando, hermanos, al final de este pequeño devocional en esta mañana, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es su situación en esta mañana? ¿Cuál es mi situación en esta mañana? ¿Será que estamos pasando momentos de abundancia o momentos de escasez? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Será que está pasando una situación difícil, teniendo familiares enfermos, que es muy lamentable? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿O será que todo va bien, que no se ha enfermado, que ningún familiar suyo se ha enfermado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No utilicemos los momentos de abundancia y los momentos en los cuales todo va bien para burlarnos de la escasez de otro
o para mirar de menos, o para juzgar el momento difícil de otro, pensando de que el juicio llegó a ellos y no a mí. Tenemos que tener cuidado. No tenemos que dejarnos embriagar por sentimientos desagradables delante del Señor, tanto teniendo como padeciendo escasez. Nosotros tenemos que aprender a vivir agradecidos con Dios y enfocarnos en nuestra propia vida, dándole lo mejor a Dios de nosotros, lo mejor a Dios de mi corazón, de lo que yo estoy atravesando en este momento, de lo que está pasando en mi vida, y orar por aquellos que quizás no han aprendido a vivir de esa manera. Amados hermanos, en esta hora yo quisiera saludar a cada uno. Dios bendiga a los que han escrito. Dios bendiga a mi hermano Leandro, a mi hermana Irma Salguero, a mi hermana, a la familia Plancarte. Dios me los bendiga a todos. A mi hermana Claudia, a mi hermana Blanca Portillo. Dios bendiga a todos, hermanos, los que han estado conectados hasta este momento, el final de este pequeño devocional. Espero de que haya sido de bendición para ustedes. Yo quiero orar con ustedes. Quiero orar en esta mañana. Algunos quizás están en sus casas, otros están trabajando. Hermanos, en medio de todo lo que estamos atravesando y en medio de la situación que pueda llegar a nuestra vida, aprendamos a vivir nuestra vida agradables a Dios tanto en la escasez como en la abundancia. No dejemos que la escasez nos aparte de nuestra fidelidad a Dios, pero tampoco dejemos que la abundancia nos aparte de nuestra fidelidad al Señor. Sea cualquier sea nuestra situación, aprendamos a reconocer que Dios es el autor de todo lo que nosotros tenemos y que de lo malo Él siempre saca algo bueno para sus hijos, que todo obra para bien a los que le aman y que también cuando aprendemos a darle a Dios la honra y la gloria en medio de la abundancia, Él también nos honrará. Cuando nosotros aprendemos esa verdad, aprenderemos a vivir una vida más contentos, más alegres y sin importar lo que hay en la cuenta de banco o lo que no haya, viviremos agradecidos con Dios. Así que en esta hora, amados hermanos, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado en esta mañana, Señor. Te pido que bendigas este fin de semana para cada uno de nosotros, para cada uno de ellos, que cada uno de los cultos que hagamos, que cada uno de los privilegios que desempeñemos, que cada una de las cosas, Señor amado, que se desenvuelvan en este fin de semana delante de nosotros, en cada una de nuestras vidas, pueda servir para la gloria de tu nombre, Señor. Y te ruego que así como Pablo lo dijo, nos ayudes a vivir, Señor eterno, agradándote en la escasez y en la abundancia. Nos ayudes a ser fieles en los momentos cúspides de nuestra vida, donde todo vaya bien, donde no hayan cosas malas. Y también ayúdanos a serte fiel cuando todo va mal y cuando pensamos, Señor, que estamos solos. En esta hora yo te ruego que seas tú bendiciendo nuestra vida y que seas tú ayudándonos, Señor amado, a salir adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido que seas tú, Señor, obrando de una manera especial. Padre, yo te ruego por la petición de mi hermano Leandro, que su esposa, Señor, esté en el hospital. Por favor, Padre, en este momento, yo te ruego, Señor, que llegues a donde está la esposa de mi hermano Leandro, Señor. Te pido que la toques, que la ayudes, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, llegando hasta ese lugar en ese hospital. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, bendice a tu pueblo que ha estado conectado y que este mensaje pueda llegar a la vida de aquel que lo necesita. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a mi hermana Felicita, que está escribiendo desde Perú. Dios me la bendiga. Mi hermana Daisy también. Dios me lo bendiga. Y espero, hermano Leandro, de que su esposa salga bien del hospital. Dios bendiga a cada uno, hermanos. Vuelvo y repito, yo sé que al principio habían bastante pocos conectados, yo sé que es fin de semana, muchos descansan, están a esta hora acostaditos todavía por acá. Pero hermanos, les pido sus oraciones. Nosotros acá en California todavía estamos pasando una situación bastante difícil con respecto a esta pandemia que estamos atravesando. El día de mañana a medianoche comienza una nueva ley para amanecer el día lunes, que restringe a las personas de salir de sus casas. Solo pueden salir por situaciones esenciales, ya sea comprar comida o por trabajo
Por eso no podemos salir a jugar a los parques con nuestros hijos y es una cosa muy difícil para nosotros los que tenemos hijos. Así que yo le pido sus oraciones por nosotros acá en California. Nosotros estamos orando también por las diferentes necesidades. Espero en Dios poder siempre estar transmitiendo, sobre todo de lunes a viernes, aunque ayer fallé. De lunes a viernes poder estar dando estos devocionales, compartiendo la palabra de Dios con ustedes, hermanos, y con aquellos que lo van a escuchar. Comparte este mensaje en sus redes sociales con aquellos que lo necesitan. Espero en el nombre del Señor de que haya sido de bendición en este día para su vida. Dios me lo bendiga a todos. Alegre de poderle ver, alegre de poder estar con ustedes y espero verlos el día lunes, el día de mañana a las 11 de la mañana, hora de California, estaremos llevando a cabo un culto online, ¿verdad? Donde estaremos también predicando la palabra del Señor. Así que el día de mañana va a ser desde el templo para todos ustedes. Así es que estén atentos, estén conectados y Dios me los bendiga. Adelante con Cristo, hermanos.